Bienvenidos familia nuevamente a esta entrega de Vida Integral de esta noche, de esta semana. Hoy tenemos un banquetazo, tenemos un programa sumamente especial. Tenemos una mujer con un testimonio espectacular, una mujer de los medios de comunicación muy reconocida, ya ustedes verán, pero con una voz poderosa, contestataria y con un corazón conforme a nuestro Dios, a nuestra fe, porque permanece en sus valores cristianos y en sus valores morales. Pues ella, para no decirles mucho, ¿verdad? Sino como que una pequeña introducción. Ella es comunicadora, analista y comentarista del programa Somos Pueblo. Aquí hablamos claro en el Nuevo Diario y Encuentro Directo por RNN. Es parte de la familia de Televida y es crucigramista en el Listín Diario. El testimonio completo, entramos en la vida y en el corazón de nuestra hermana Karina Sánchez Campos. Así que usted no puede perdérselo, no se mueva. Nos vamos a una brevísima pausa, unos segunditos nada más. Y cuando retornemos ya estamos con ella en una conversación descubriendo todos sus retos, sus testimonios y todo lo que usted quiera saber. Ya volvemos. Familia, y quiero mostrarles esta semana el modelito tan hermoso que ha elegido para mí mi familia de Sin Culpa. Miren qué belleza, cuánta elegancia, súper cómoda en la tela, el estampado vistoso. Para nosotras las mujeres que nos cuesta tanto encontrar tiendas que tengan vestidos modernos, pero al mismo tiempo decentes y para toda ocasión. En Sin Culpa puedes encontrar absolutamente todo lo que estés buscando. Aquí debajo aparecen sus datos en la Plaza Cataluña, primer nivel. Usted va y le aseguro que va a salir con lo que usted está buscando en las manos. Miren qué belleza, yo me siento hermosa. Sin Culpa. Muchas gracias. De regreso, familia, con el contenido ya propiamente, ¿verdad? Entrando en materia de esta entrega de Vida Integral de esta noche. Y como les decía en la bienvenida, nos vestimos de gala porque cuando hablamos de un hombre o una mujer con un corazón tan puesto en Dios, con un legado, pues se nos llena el corazón de alegría. Yo les contaba en la introducción que tengo de invitada una mujer, me llena de orgullo, de alegría, sobre todo nuestra, de la familia Televida, pero que tiene un récord, una historia de verdad, de orgullo, de alegría, de gran valor. Ella es comunicadora y analista, comentarista de Somos Pueblo. Aquí hablamos claro en el Nuevo Diario y Encuentro Directo por RNN. Es parte nuestra, parte de la familia de Televida, maestra de ceremonia, crucigramista, un millón de cosas. Ustedes lo van a escuchar de sus labios. Mientras tanto, yo voy a permitir que ella misma lo diga. Le damos un aplauso y recibimos con mucha alegría, con mucho gozo, a nuestra hermana, una mujer de fe, Karina Sánchez Campos. Bienvenida. Gracias, Karina. Ermi. Qué alegría. Qué gusto estar aquí. Gracias, puedes tomar asiento. Gracias por decirnos que sí. Siempre a la orden, de manera especial, en esta también mi casa, porque Exacto. Televida, que es el canal católico de la familia, es parte de mi familia, en Amén. Cristo Jesús. Amén, qué hermoso. Y se siente, tú eres una experta en el periodismo, yo no, yo lo que soy una predicadora y que me he metido a conducir un programa de televisión intentando comunicar a Dios, o sea, yo no soy comunicadora, pero se siente cuando estás con una persona de fe. Se percibe, se huele, se siente ese amor, hay algo, el Espíritu Santo. Amén. Amén.
Y yo lo agradezco muchísimo, agradezco que nos dijera que sí a tu casa y a este programa Vida Integral, que la única misión es comunicar a Dios. Con cada invitado, dejar en cada uno de nuestros televidentes y de todo el que lo vea, porque queda para la posteridad una huellita de Cristo en el corazón. Esa es la misión principal de todo católico. Así es. Y sobre todo por la esencia misma del ser humano. Estamos llamados a dar de nosotros para hacer un mundo mejor. Así que esa es la misión principal de toda persona. Así mismo, Karina, a mí yo tengo un montón de preguntas en mi cabeza, en mi corazón. Me imagino que los televidentes, más las familias, jóvenes, etcétera, porque mucha gente conoce a Karina. Ese rostro es demasiado conocido en el país, pero tal vez no mucha gente conoce a la Karina de adentro, a la Karina niña. Y a mí me da mucha curiosidad y no sé por qué, tu fe. Te siento firme, te siento enamorada de Cristo por cómo te estás expresando, lo que percibo en tu mirada, lo que siento. Entonces a mí me encantaría comenzar con cómo te enamoras de Cristo, para ponerlo diferente. Cómo Jesús te dice, ven, que tú eres mía. La verdad es que es un proceso que al día de hoy permanece. Amén. Y desde mi infancia, ahora que en la adultez lo puedo ver en perspectiva mucho más amplio, cada uno de esos elementos que me fueron llevando al camino de la verdad, lo hizo el Señor de una manera muy sutil y por eso quiero darle gracias ante todo porque sabemos muy bien que si bien es cierto que Dios es un Dios de amor y de misericordia, no menos cierto es que muchas veces llegamos a encontrarlo por momentos difíciles, muy complejos de la vida, Por el dolor. por ejemplo. Y es una gran misericordia de Dios cuando nos sucede de esta manera también, porque nos permite conocerlo teniendo lo que humanamente uno entiende que es un bienestar completo o en su defecto integral. Pero la realidad es que cuando vamos conociendo de Dios entendemos el vacío que muchas veces no le poníamos nombre y que solo puede ser llenado por Jesucristo. Cierto. Pero ¿qué pasa con la infancia? La infancia es un momento crucial para todo ser humano de adquirir no solo conocimiento, sino el cimiento que como persona va a desarrollar. Y eso se forma desde el carácter, la personalidad, las costumbres y ahí viene la parte espiritual. Por lo general, no es muy común escuchar que los padres tengan una preocupación al menos pública de una formación integral espiritual de sus hijos. Cierto. Y esa es la base primordial para que una persona fructifique en la vida. Y al hacer memoria, desde mis padres, mis abuelos, mi entorno, el colegio, un colegio católico, puedo ya ir entendiendo y poniéndole nombre a todo ese camino de amor que el Señor fue creando a lo largo de mi vida para, como dice la palabra, con los lazos de amor, Qué ir bonito. conquistando y ganando ese terreno que ya Él había creado de antemano, porque es maravilloso saber que el ser humano tiene un libre albedrío para dos cosas, para conocer y conociéndolo elegirlo, y también en la misma medida tan importante saber que cuando elegimos a Cristo, su misericordia, su voluntad en nuestra vida, es irremediablemente una decisión de que confiamos plenamente y estamos entregándonos. Y que todo lo que acontezca a partir de ahí no es por propia decisión o voluntad necesariamente a partir de lo que Dios va a obrar, sino Claro. que es una obra plenamente de Dios para que no creamos que es por nuestros propios méritos Todo es obra de o Dios. hazañas. Todo es obra de Dios y de hecho algo que pienso constantemente, todo es gracia. Sin embargo, cuando estamos alejados de Dios, de su ley natural, entonces automáticamente aparece un prefijo que es la peor de las noticias para toda persona, y es el prefijo des, porque sin Dios es una desgracia la vida. No encontramos sentido. Todo lo que hacemos, independientemente de que sea a los ojos humanos exitoso, no da frutos.
Sin Dios nada, frutos. Exacto, pero con Dios todo. Todo. El dolor, el sufrimiento, absolutamente todo. Y de hecho, qué bueno que menciones el dolor y el sufrimiento, porque en Cristo Jesús el dolor y el sufrimiento tienen un significado. Ahora estamos en Cuaresma, nos estamos preparando para la semana neurálgica de Así nuestra es. fe cristiana. El tiempo que yo más Entonces, disfruto. definitivamente, hay que hacer memoria y entrar en la conciencia de lo que eso significa e implica en nuestra vida cotidiana. No es solo un hecho histórico, sino un hecho de nuestra historia personal. Qué hermoso que lo dice de esa manera. Yo introducía el programa exhortando en todos estos días para la cuaresma y preguntaba a los hermanos, ¿cómo vas a vivir esta cuaresma? ¿Te va a pasar igual que la pasada o que las últimas? ¿Qué harás diferente? ¿Qué harás que te acerque más a Dios? ¿Qué harás que te haga ser diferente esta cuaresma? Y lo dices de una manera que me gusta mucho, pero no me has dicho cuándo Dios te engancha, cuándo Dios te amarra, cuándo te enamora. Entiendo que todo fue un proceso iniciado desde mi infancia y digo que hasta el momento no ha culminado porque en realidad cada día es un testimonio. Ahora, claro, siempre han habido momentos en la vida de toda persona, que es donde está manifiesta la misericordia de Dios, en que nos muestra su rostro, su mano actuante. En lo particular entiendo, para que veas qué diferente puede ser también esto de testimonio, yo no busqué a Dios de manera consciente. No fue que una situación me hizo buscarlo o algo en lo que dudaba me hizo querer saber, sino que ya desde el colegio, es bueno también para que vayamos entrando en Sí, contexto, claro. yo comencé a acercarme sin saberlo a la fe, no solo porque era una materia o asignatura en el colegio o porque mis padres y mis abuelos también, al profesar la fe, obviamente Te que es un inculcaban. modelo que tienes ahí, sobre todo los abuelos, una parte tan importante de la familia. Por ejemplo, mi abuela materna, mamá, llamaba yo mamá a mi abuela, porque en efecto eso era, un amor maternal más allá de toda condición y mamá, todo el tiempo, sin excepción, tú la ibas a encontrar orando, Rosario, rosario todas las tardes, y esto desde que mi mamá era una niña también vivió qué eso. bonito. Todas las tardes a las 5 de la tarde se rezaba el rosario. Y cuando digo se rezaba el rosario es que hasta las lavanderas en la casa Había eso. hacían el rosario. Qué Ahí bonito. era detenerse para entrar en ese sentido. Otra cosa, mucha gente puede confundir el rezo del Santo Rosario con una figura que entiendo es un momento oportuno para darle sentido de centro a María. Y sí, María Santísima es parte del centro porque por ese sí de María vino la Tenemos a salvación al Jesús. mundo. Y en efecto dio a luz el proceso humano de dar a luz y traer la luz del mundo. De manera que, ¿quién mejor que la Madre de nuestro Señor para llevarnos a Él a través del rezo del Santo Hermoso. Rosario? Porque es recorrer de la mano de María Santísima La vida la de vida Jesús. de Jesucristo, esos misterios que nos dan vida y que hacen que el dolor y el sufrimiento humano tengan un sentido, pues de lo contrario sería relegarlo a letra muerta, a algo sin sentido que nos destruye, Claro. pero cuando el centro es Jesucristo, entendemos que su Recobra. pasión, muerte y resurrección es una constante en nuestra vida que hace Y que nos recobra vida. fortalezca. Así es. Qué hermoso que lo enfocas de esa manera. Pudiéramos resumir, Karina, tu vida y como respondes a mi pregunta, el hecho de que en Televida, en el canal católico de la familia, hacemos mucho énfasis, casi que cansamos, pero felizmente, trabajar en los niños, trabajar en las familias, inculcarle el rosario, la devoción a los santos, la devoción a los objetos bendecidos, los sacramentales. Fíjate cómo tú, yo insisto
intentando sacarte un momento de enamoramiento, porque con mucha gente pasa, y tú me insistes en que todo viene desde pocos pasos, cortos, pequeños, pero lo que la iglesia hasta el día de hoy nos sigue rezando, nos sigue diciendo las virtudes, los valores, el rosario, la misa, lo que nosotros nos enfocamos en trabajar. Instruirás al niño en su camino, mas no se apartará de él. Qué hermoso, ¿verdad que sí? Mi productora me marca una pauta y qué rápido, ¿verdad que sí? Ciertamente. Una pausa comercial, porque hablar contigo es muy rico, rico espiritualmente, rico porque se siente que vives lo que me estás contando, tu testimonio de vida, tu fe. Nos vamos a una pausa, Karina, 2 segunditos nada más. Muy Y bien. cuando retornemos, seguimos entrando en tu corazón, en tu vida, conociendo un poquito más de tu fe. Así que usted no se mueva de su asiento porque en breve estamos de regreso. Ya volvemos. Si usted acaba de sintonizarnos y se perdió el primer segmento, pues no se lamente. Yo le cuento, familia, que tenemos a una invitada de honor. Yo me siento orgullosa. Primero, es una mujer valiosísima, con un testimonio espectacular. Segundo, es una gran profesional, es comunicadora, analista, comentarista de Somos Pueblo. Aquí hablamos claro en el Nuevo Diario y Encuentro Directo por RNN. Es una mujer con un gran testimonio y parte de la familia de Televida, con un gran amor por Dios, porque se percibe hasta en sus palabras. Karina Sánchez Campos. Cuéntanos, Karina, ¿qué sucedió aquel día? Aquel día ciertamente hubo un antes y un después. Sin embargo, está vinculado a ese origen primario desde la infancia. ¿Cierto? Con sutileza, el Señor fue alando esos hilos. Y le doy gracias porque a partir de un día en particular en el cual yo llegué a una iglesia, no porque estaba buscando ir, sino porque estaba dejando a alguien. Y de ahí, ¿Creías tú? Dios eso te entendía llevó. yo. Y resulta que luego de ahí, mi plan, no el de Dios, era hacer unas diligencias. Dios tenía una más importante, porque Claro. resulta que es un lugar que de manera regular está completamente lleno, nunca hay parqueos. Y yo recuerdo que ya saliendo para dirigirme a mis diligencias, como era el plan previamente calculado, cuando avancé un poco, ya me estaba retirando, divisé un espacio de parqueo, ya casi saliendo del entorno. Y mi pensamiento inicial fue, maravilloso un parqueo. Pero yo no iba para allá, yo salía de allá. Yo misma entré en razón. ¿Cuál es la alegría? Que vi un parqueo, pero yo al mismo tiempo que dije, hay un parqueo con el vehículo adentro, ya yo me estacioné inmediatamente. Claro. Y cuando me estacioné, que yo misma me río para mis adentros, digo, pero ya yo estoy aquí. Ya nada más tengo que abrir ¡Qué la puerta. novedad! Ya yo había hasta apagado el vehículo, yo estaba parqueada y de repente, pues ya déjame desmontarme. Claro. Cuando me desmonto, yo no sé a qué voy, Wow. solamente sentí la necesidad de que una emoción porque ya encontré ese parqueo que era para mí. Era algo sobrenatural. Definitivamente, entré en razón después. Cuando entro, están orando. Mm, Y yo atiné a colocarme en una esquina, muy retirada. Y me pongo en una esquina y simplemente tomo asiento. Y comienzo a escuchar. Cuando el sacerdote predicaba, era una noche especial de predicación, y comenzó a citar algunas citas bíblicas que se quedaron en mi corazón de una manera diferente, porque evidentemente ya las conocía. Recuerda que tengo una formación claro, católica. claro. No eran nuevas.
pero estaban siendo renovadas. Marcaron tu corazón. Definitivamente. Se sentía la diferencia de esa renovación a partir de lo que yo conocí. Le estaba dando otra perspectiva, pero no era yo. Claro. Y cuando yo escuchaba de manera especial el celo por la casa de Dios, Uy, qué hermoso. comencé a comprender otras cosas que no fui a buscar y me llevé. A partir de ahí, el celo por la casa de Dios Wow. me devora. Y yo lo sentí incluso físicamente. Físicamente. ¿Qué sentiste físicamente? Un ardor que no molestaba, pero me llenaba. Y mi mente, mi corazón, todo a una, era un palpitar. Wow. Y había una emoción distinta en mí. Y lo reconocí inmediatamente. Y aún así mantuve los ojos cerrados, escuchando lo que yo sentía. Muchos dirán, ¿y cómo puedes escuchar algo que está en una emoción o un sentimiento? Eso es lo que hace el Señor. El Señor pone palabras donde no las hay. Así es. Y hace donde no se hace. Hace Y yo de lo la viví. nada. Lo viví en esa jornada. A partir de ahí, cuando salgo, yo había olvidado por completo que yo antes, recuerda que había dejado a alguien. Que te ibas a hacer tus diligencias. Y cuando salgo, me encuentro con esa persona que resulta que es mi madre. Dios mío. Y mi mamá no me preguntó nada. Yo Madre, tampoco. Madre es madre. Yo tampoco. Salí y yo, luego, tal vez al otro día, cuando yo misma comencé a asimilar todo, entonces le comenté. Wow. A partir de ahí, pasó algo increíble, que hasta mi abuelo, su papá, me preguntaba, oye, ¿y cómo tú puedes retener todo eso, las citas bíblicas, el sentido y todo lo demás? Antes no era así. Recibiste una gracia ese día. Y a partir de ahí comencé a comprender otras cosas. Y esa vida de virtudes a la cual Dios nos llama no es una mera casualidad ni requisito humano, sino que es el camino que nos lleva a la trascendencia de nuestra existencia, que hasta ese momento yo no lo entendí. Siempre el camino de las virtudes fue un norte en mi formación. Sin embargo, Claro. el darle un sentido trascendente tiene otra implicación. Y es ahí entonces donde entra ese día especial, cómo a partir de ahí comienzo a ver las cosas distintas, cómo luego a nivel profesional, en el área laboral de los medios de comunicación, en donde tengo más de 20 años, también comienzo una etapa muy importante de mi carrera en CDN, Canal 37, cuando comenzó la dirección Nuria Piera, y cómo también ciertas cosas se fueron presentando de manera auténtica y espontánea para el Señor también obrar. Incluso ya cuando estaba el proyecto completamente organizado, a días, literalmente, probablemente horas, de ya arrancar para el público con fecha, esa misma semana, probablemente un par de días antes, yo me la encontré en un pasillo del canal porque estábamos haciendo las pruebas de las luces y todas esas cosas que tú sabes que a nivel técnico siempre se presentan. Claro. Y ella no me explicó completamente una idea que a ella se le ocurrió sin conocer mi formación católica. Wow. Dios. Para hacer un segmento al iniciar un programa que era comentar las noticias. Dios. Y en ese momento yo sentí una inspiración, tengo el nombre, ni la dejé terminar, tengo el nombre, un momento para despertar. ¡Wow! ¡Qué belleza! Y lo hice, y luego fui dándole ese sentido para despertar porque era a las 6 de la mañana, literalmente, un reto. literal, despertar a las 6 de la mañana y despertar el alma dormida que no nos permite apreciar los detalles que hacen un cambio sustancial y que permiten que los milagros que entendemos que a otros solo les pueden pasar, no les pase a uno. Por ejemplo, las palabras del mismo Jesús cuando dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Él no dice, ve la gloria y luego cree. Claro. Primero cree. Primero es creer. Claro. Primero es creer. Entonces, todo eso fue fructificando y ese segmento, Un Momento para Despertar, tuvo una gran acogida.
Como todo a lo que través de Dios las redes hace. sociales también, sí, se manifestó mucho eso y yo lo que hacía era tomar cotidianidades en cualquier área, política, social, económica, a la luz de la palabra de Dios, Qué con hermoso. una cita bíblica que contextualizar esa realidad, porque en la palabra de Dios está todo. Y Absolutamente. como ahí podemos también encontrar el que busca encuentra. Totalmente. Karina, es tan hermoso escuchar tu testimonio, ver cómo va encajando todo, ver cómo Dios le ha ido poniendo orden divino a toda tu vida, desde tus cimientos, desde que eras una pequeñita, le va dando forma y va haciendo Él su voluntad en tu vida, porque tus planes van quedando medio rezagados para que los planes de Él sean los que florezcan. A mí me llama muchísimo la atención. ¿Cómo intentas tú permanecer, bueno, cómo lo has hecho y lo sigues intentando día con día, permanecer en los medios de comunicación, cómo vivimos, cómo estamos, manteniendo tus virtudes, manteniendo tus valores y sobre todo, fíjate esto que me llama mucho la atención, intentando y tal vez logrando comunicar a Dios todos los días en cada cosa que haces y en cada persona que tienes a tu alrededor. Es el mejor de los desafíos, porque esa es la misión. Y de hecho mucha gente puede equivocadamente pensar que predicar a Dios es citar la Biblia. Podemos vivirla, que es mucho mejor. Claro. Vivirla sin decirla es la mejor predicación. De hecho, hay un santo muy famoso que cuando enseñaba a sus discípulos para que entendieran cómo predicar, iban de camino de una ciudad a otra y ellos solo veían que caminaban y caminaban, pero la pregunta era, ¿cuándo vamos a comenzar a predicar? Y ya Ya comenzamos. está. Porque en realidad la vida misma es la Predica, lección, es la claro, misión, es con tu claro. propia vida y ya luego si es necesario hablar entonces se aplica. Pero más allá de esto, en el medio que me desenvuelvo Claro. evidentemente es muy difícil porque es una agenda completamente contraria a los valores naturales y trascendentes del ser humano. Y hay presiones, asumo. Evidentemente, claro, como por ejemplo cuando se insiste y ahora toca una nueva temporada de lo mismo en el Congreso Nacional con el tema de la mal llamada interrupción del embarazo. Porque, para comenzar, es imposible interrumpir la vida porque no se puede reanudar. Comenzando desde la premisa de la lógica y el sentido común, Carece de toda lógica. obviamente. Además de que si vamos a detalles más profundos sobre la existencia misma del ser humano, vamos a descubrir, para los que aún no lo saben, que, por ejemplo, como va la ciencia el día de hoy, y no estamos hablando del siglo XXI necesariamente, año 2025, desde hace demasiadas décadas, ya las personas saben que todo ser humano en gestación, desde antes de los 5 meses de Claro, gestado, claro, siente dolor. totalmente. Desde antes de que una madre sepa que está embarazada, Desde antes de los siempre, 2 meses de gestación, ya su corazón está ahí. Entonces, totalmente. negar lo obvio es una Una insensatez, necedad. una necedad que no conduce a buenos términos. Pero la realidad es, a través de las labores en los medios de comunicación, el Señor también me ha dado la oportunidad de comunicar algo muy importante, porque la gente entiende que cuando estamos entregados al Evangelio, hay que salir con la Biblia y que tu vida va a estar circunscrita a lo que ella diga, no en la literalidad, sino en la vida misma. ¿Y cuál es el principio de todo eso? La verdad. Claro. Mi norte en el trabajo, en todo lo que hago, es la verdad. Así como Hermoso. está en el escudo de nuestra bandera, la verdad os hará libres, porque no puede haber un compromiso ético a nivel de los medios de comunicación si no está la verdad. ¿Y qué es lo que Totalmente. estamos viendo, Hermes, hoy en día? Un ataque descarnado en contra de la verdad, en donde hasta existen términos para validarlo al estilo de la posverdad. Claro, Una filosofía que se ha claro. aceptado para manipular aviesamente la realidad de las cosas entre distracción Sí.
y manipulación, el ser humano se va desvinculando de la Y verdad. condicionarlo todo. Eso es verdad, sí, tal cosa. No, la verdad es verdad inminentemente. Convenga o no convenga. Sí, o sea, es lo mismo que... Y cuando te pregunto, lo hago porque sé que estás en diferentes medios, que estás con muchas personas diferentes y asumo que es un reto a diario y constante. Mas la palabra de Dios nos dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te haré saber mi fe, te dejaré saber mi fe. Entiendo que es lo que tendrás que hacer todos los días, en cada comentario, en cada encuentro, y retos tendrás de más. Creo que tendríamos que tener muchos programas. Sí. Si te atreves a contarme a hacernos saber, porque es necesario que nuestros televidentes, nuestros hermanos sepan que ustedes, los que están allá afuera, aunque estamos todos juntos, Sí. necesitan de nuestra oración, pero ¿qué viven? ¿Con qué se encuentran? ¿Cuál es su lucha? Uno lo imagina, pero no es lo mismo escucharlo de tus labios. De hecho, el Señor nos coloca una serie de situaciones, y digo el Señor porque hay que hacer la diferencia de las que uno se genera por malas decisiones, las que suceden a nuestro entorno que no están en nuestro Claro. control, y las que el Señor permite que sucedan. No porque Él las envía necesariamente, sino porque permite que sucedan y que de acuerdo a cómo ha sido tu formación y tu fe, sabrás cómo accionar ante ellas. Amén. Pero la realidad es, seamos claros, como mi norte es con respecto a la verdad, Claro. porque la verdad es lo que me lleva a la verdadera vida. Pero si Jesucristo mismo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y comenzaste a caminar, te vas a encontrar con la verdad. Y esa es una realidad. Pero antes de llegar a la vida eterna y lo que nos da sentido a la existencia, tenemos que pasar por la verdad. La verdad es el filtro más complejo de la vida humana porque siempre estamos condicionándolos a A lo que adecuarnos, a nos conviene flexibilizarlo, y la verdad no se flexibiliza, ella es o y no es. punto. Entonces, en el trabajo, cuando estamos dando una información, una noticia, hechos, independientemente de que yo no quisiera que fueran de una manera, pero hay que plantearlos con la realidad si verdaderamente queremos soluciones, porque yo no hago nada hablando de cosas que yo quisiera que fueran, sin serlos, mientras se nos derrumba en la realidad el mundo. Por ejemplo, en el tema sociopolítico, en sentido general, es la existencia del ser humano. A mucha gente escucho con frecuencia, yo no soy político, pero entonces no eres ser humano, porque el ser humano es un ser político, porque se forma en comunidades, vive con los demás. Ahora, partidario, eso es otra cosa, porque yo tampoco lo soy. Y nunca lo he sido. Es diferente. Es importante también aclarar esto. Yo nunca en mi vida entera he sido partidaria, en ningún partido político, en ninguno. ¿Por qué? Porque primero, no es mi vocación, independientemente de que amo las ciencias políticas, la posibilidad de que las personas puedan establecer un orden como Dios lo previó para el ser humano, pero fíjate que la palabra es orden previa. Claro. Hoy tenemos un desorden porque estamos alejados, en primer lugar, del orden natural. De la verdad y de todo. Correcto, O sea, entonces por eso yo me remito a mis propios testimonios en la familia y demás, para hacerte una puntualización sobre esos tantos testimonios. El Señor te va preparando de acuerdo a lo que es tu misión, por supuesto, y Él va dejando mostrarte pinceladas, no completo, porque el ser humano tiende lamentablemente a que cuando ve mucho, comienza a cambiar las cosas. Sí. Y entonces altera ese orden divino en tu vida, el que tú misma pediste en tu libre albedrío. Sin embargo, cosas que han pasado hasta en mi entorno, desde esa formación con la abuela, el Santo Rosario, yo recuerdo entrar en la casa y lo primero, yo siempre veía un cuadro, me llamó la atención la vida entera, ríos de agua viva. Ay, qué bonito. Así estaba escrito. Desde niña siempre lo observé. Eso quedaba en mi mente. Luego, viéndola orar todo el tiempo. Y ella vivía con una santo, 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 todo el día, mi abuela, todo el día. Eso era santo, santo, todo el día. Y no importa lo que sea, todo santo, santo, santo. Y esa bendición y todo lo demás. Entonces, todo eso, mi mamá también, mi papá, te va forjando. todo eso, y te va dando una estructura.
pero no le llaman así, obviamente, es la vida misma. Claro. Luego entonces cuando comienzo a los medios de comunicación y demás, todo eso fue saliendo, aún sin yo tenerlo en Claro, es que conciencia. sale lo que llevamos dentro. Correcto. Ahora, es una lucha constante, porque es literalmente tú contra el mundo. ¿Y qué es lo peor que has vivido? ¿Qué es aquello más fuerte, más duro que te ha tocado enfrentar? Y con eso nos vamos a la pausa, que mi productora casi me ahorca. La verdad es que son demasiadas cosas y la gente no tiene una mínima idea Por eso de te lo que se enfrenta. Pero sí puedo decirte que un ejemplo concreto son estas agendas completamente contrarias a la existencia del ser humano mismo, comenzando por el tema del aborto. Obviamente también yo recibí mis embates por Wow. defender la vida. ¿Y qué te puedo decir? El valor de la vida siempre vence. Y cuando tú crees que has recibido un golpe de una manera por defender lo correcto, en realidad eso es un golpe de impulso, porque el Señor me demostró, incluso con un video que circula cada cierto tiempo de hace varios años, defendiendo la vida y haciendo una pregunta legítima. Si una madre es capaz de asesinar a su propio hijo en su vientre, ¿qué impedirá que nos matemos unos a otros? Claro. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Entonces, a partir de ahí, lo demás carece de sentido. Tenemos que Maravilloso. comenzar a conectar con nuestra esencia humana, esa que en nuestra alma el Señor ha puesto su aliento de vida y eso nos hace diferentes y por tanto con una misión de vida que debe prevalecer por encima de cualquier mundanidad, porque en la mundanidad lo que tenemos hoy en día es la destrucción de todos los elementos que nos hacen humanos, desde la fe en Dios, nuestro creador, sustituyéndolo por la adoración a la creación. Sí. Eso es La completamente naturaleza, contrario. tu Dios está dentro de ti, estas locuras. Exactamente, y sustituir finalmente hasta la capacidad natural de la mujer de procrear, amar, formar una familia, vendiendo la falsa idea de que el empoderamiento femenino es renegar de la esencia natural de la mujer en su capacidad co-creadora con Dios de un ser humano, como si la maternidad fuera un obstáculo, como si el embarazo fuera una enfermedad, como si el hijo fuera un problema. Sin embargo, cuando usted le pregunta a cualquier madre si cambiaría Wow. por más retos que haya tenido con la formación de su hijo, jamás lo cambiaría. Entonces, ¿cuál es la diferencia de eliminar una vida humana, porque eso es lo que sucede con un aborto, y eliminarlo con una edad posterior? Totalmente. Oye, la dignidad de un ser humano no depende de la etapa de vida en que se encuentre, no deja de ser. Yo no dejo de ser quien yo era en el vientre de mi madre. Tienes la misma dignidad desde que fuiste concebida hasta el día de hoy. Karina, es tan maravilloso conversar contigo y hay tanto de qué hablar contigo que el tiempo pues no nos alcanza, pero ahí vamos tratando. Me queda mucho todavía, nos queda un segmento. Nos vamos a ir a una pausa. Si usted acaba de sintonizarnos, estamos con Karina Sánchez Campos, una mujer de Dios con un gran testimonio, una comunicadora extraordinaria, y estamos entrando en su corazón, escuchando su testimonio y lo que son sus peripecias, sus vivencias en el día a día. Así que no se despegue de su asiento porque en breves instantes estamos de regreso. Ya volvemos. Y estamos de regreso y qué alegría poder contar con nuestra invitada, Karina Sánchez Campos, con nosotros. Karina, nos queda poquito tiempo, yo quisiera como estirarlo y no puedo. Entre mis múltiples preguntas que me quedan, porque podría conversar contigo aquí horas entre testimonios, vivencias, exhortaciones para nuestros hermanos que nos escuchan, cuéntanos un poquito de esas
de esas experiencias con tu amado Jesús, con ese Dios que te llamó, con ese Dios al que amas tanto, con ese Dios al que llamas verdad, con ese Dios al que comunicas todos los días, esas experiencias de las que nos hablabas. Debiera referirme en primer lugar a tantos milagros que han acontecido en mi cotidianidad y tanto amor que el Señor me ha manifestado a través de personas demasiado importantes en mi vida, como mi abuelo, el papá de mi mamá, el ingeniero Manuel Campos Navarro, que de hecho es por papá, como le llamaba papá, quien tengo hoy en día la misión de continuar su legado como crucigramista en la editora Listín Diario. Wow. Papá realizó esta interesante y necesaria labor cognitiva, Hermosa labor. sí, por más de 40 años. Incluso durante su vida llegamos a compartir este trabajo, de manera que él pudo vivirlo. Juntos pudimos hacer también esa conexión, no solo porque falleció, yo lo continué, sino muchos años Lo estando hacías. él en vida, pudo ver eso y siempre me decía con su característico sentido del humor, en buenas manos está el pandero. Ah, qué hermoso. Siempre me decía eso y cada vez que teníamos esas discusiones diarias, porque estar con papá, mi abuelo, era una experiencia impresionante de conocimiento, de vivencias, experiencias que no hay maneras de describirlas porque son únicas. Papá imprimió un sello muy importante también en mi personalidad, al igual que mi padre, porque mi abuelo, papá, ¿Y tu y mi padre? padre, papi. Papi también fue otro elemento vital en mi formación, sobre todo de mi carácter. Regalos de Dios en tu vida. Definitivamente el Señor me ha mostrado su amor. Y, por ejemplo, con el caso de papá, mi abuelo, papá tuvo una situación de salud muy grave. A los 100 años de edad, Oh, wow. cuando él tenía varios trabajos a la vez, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, también crucigramista en la editora Listín Diario. Él tenía Wow. varias ocupaciones de mucha responsabilidad y hasta ese momento las llevaba a cabo perfectamente y tuvo una Wow. situación. Increíble, Finalmente, ¿no? es parte también de cómo él me enseñó que se tiene que vivir la vida. Y por eso duró 104, ¡Qué longevo! con un cerebro impresionante, saludable, en perfecto estado. De hecho, luego de la situación que tuvo, como se le realizan las analíticas generales de todo, de pies a cabeza, yo recuerdo esas palabras de su neurólogo cuando chequeábamos parte por parte, ¿no?, de las imágenes de su cerebro. Yo jamás había escuchado a una persona referirse a un cerebro en estos términos. Qué cerebro tan hermoso, no tiene ni Wow. un ligero encogimiento. Y ya Yo para esa quiero uno fecha así. tenía 101, para que Wow. vayan entendiendo. Y yo tengo esa clave de primera mano. Ahora bien, Compártela. sí, eso lo prometo, pero una parte de eso es llegar a los crucigramas que están siendo publicados todos los sábados, son varios. Está el crucigrama silábico, está el listingrama silábico y está el Y ritmograma. está demostrado la eficacia de estos crucigramas para mantener el cerebro joven. Ciertamente, porque te ayuda en términos de la memoria, las conexiones neuronales, porque nuestro cerebro es como una gran caja de potencialidades en donde cada área tiene una conexión directa con un estímulo determinado. De manera que si es en la parte frontal, está directamente vinculado a la memoria. Pero si de repente es más hacia atrás con la vista, o sea que tenemos que saber cuáles partes se estimulan para entonces uno poder potenciar. ¿Qué pasa con papá? Cuando cae en esa situación, finalmente, para hacerlo resumido, porque sé que tenemos apenas unos segundos, ya habían dicho que fallecería Oh, wow. y que no había nada que hacer y que de hecho eran sus últimas horas. En esa situación, en cuidados intensivos, sabemos que hay visitas en horarios específicos, Claro. pero como esa situación se presentó y buscamos un sacerdote que solo podía ir a las 2 de la tarde. Le pedimos, dada la situación, que Claro. nos permitieron
por la situación apremiante de que pudiera ir en otro horario, que era a las 2 de la tarde. Y fue. Papá no tenía reacción de ningún tipo. Ya estaba. Definitivamente, humanamente, ese pronóstico, que de hecho el jefe de cuidados intensivos nos había dicho que el 99% de los casos que presentaba no lo superaban, y mucho menos pasando el centenar. Ya, claro. Ya Pero eso estaba. era humano. Sin embargo, luego de que el sacerdote va, recibe su sacramento de la unción de los enfermos, nosotras, como mami y yo, estábamos literalmente a diario sentadas afuera de cuidados intensivos Ahí, porque no nos dejaban entrar, en obviamente. vigilia En permanente. vigilia permanente, rezando el rosario, orando todo el tiempo. Al punto que el jefe de cuidados intensivos nos decía como, vayan a descansar, ahí no hacen nada. Creía él. Nosotros sabíamos que sí. Claro que sí. Y la última palabra la tiene Dios, que al final Él lo reconoció. Después que pasaron ciertas cosas, que es parte del testimonio, que creyó en que el poder del amor y de las oraciones después de lo que pasó con mi abuelo, papá. Amén. Y nos hicimos muy, obviamente, amigas, hasta de la gente de seguridad, porque nos veía todo el Claro. tiempo. Vivían ahí Ahí ustedes. vivíamos. Yo solo salía para el programa y regresaba, y nos turnábamos para bañarnos y regresar. Y finalmente, el seguridad, como sí podía entrar todo el tiempo, era el que nos decía cualquier ¿Cómo cosa. Pero ya sabíamos la situación. Cuando el seguridad nos dice, su papá se movió, Oh, wow. y movió los pies, y movió las manos. Eso fue posterior a la visita del sacerdote. Eran eventos que no estaban supuestos a ocurrir. Exactamente. Nosotras esperando por segundo las 7 de la mañana, que era la hora de la visita. Cuando entramos, el Señor, no hay palabras para describirlo, hizo su obra, Wow. porque entrando nosotras, papá comenzó a abrir los ojos, y abrió los ojos con una sonrisa. Yo no podría describirla porque era una sonrisa llena de una luz especial. Y en ese momento, cuando nos sonríe y se queda mirándonos a las dos fijamente, con una mirada penetrante, nos acercamos instintivamente, y cuando nos acercamos nos dijo, Jesús, en ti confío. Uy, Dios. Esto es algo que durante toda esa estancia de más de 2 meses, nosotras siempre se lo decíamos al oído, porque también nos decían que no había nada que hacer. Wow. Demuestra 2 cosas, sí escuchaba, Claro. y número 2, su sonrisa. Su El- mirada, el sus Señor- palabras. El Señor permitió algo maravilloso, porque nosotros, mami y yo, le pedíamos al Señor, si era su voluntad, una oportunidad para poder catequizar a nuestro abuelo. Nosotras somos catequistas de niños, y dada esa situación, lo detuvimos para Claro. dedicarnos completamente con papá. Y el Señor estuvo grande porque nos permitió. Dios las escuchó, Karina. Y eso fueron no 4 horas, como nos habían dicho, que nos lo iban a entregar para que falleciera En casa. con nosotros. El Señor hizo su obra Qué maravillosa, hermoso. porque nos lo dio 4 años, no horas. 4 Wow. años en donde ese anhelo de Dios se manifestó cada hora de su vida. Nosotras creíamos tal vez que estábamos enseñándole algo, pero en realidad el Señor puso en él cosas que nos alimentó también. Y eso fue, yo puedo decir, 4 años de nuestra existencia. Mi mamá, por ejemplo, en esos 4 años no salió nunca de la casa, 24/7 dedicada a papá, su papá, mi abuelo, en donde también nos dijeron, ya que había sobrevivido contra todo pronóstico humano, que tampoco tendría movilidad. Y así fueron unos días, porque resulta que el Señor también puso en nuestro camino muchos ángeles, puso a un terapeuta que se convirtió en su hijo. El Señor cambió todo. Todo lo cambió, y ¿saben qué? Papá pudo recuperar su movilidad, él comía solo, él mismo podía hacer todo. El milagro estaba hecho como solo Dios sabe hacer las cosas. Y me encanta porque me dio la oportunidad de compartir cada día con mi abuelo esas discusiones que de antes teníamos, las volvimos a retomar,
él comenzó a aprender todo también como si fuera Qué desde cero, y maravilloso. cómo él amaba eso, y cómo cada vez que aprendía más y más de Dios, él mismo se maravillaba de lo que Dios hacía en su vida y en la vida del mundo. También fortaleció su fe. Y ahí Todo lo que Dios entonces hace es finalmente perfecto. entra también la situación de mi padre. Cuando fallece papá, entonces cae en una situación de salud mi padre. Y finalmente puedo decir que durante todo este proceso, el Señor me mostró su mano y sobre Amén. todo la compañía de la Virgen María, la gran devoción de mi padre, por la vida de los santos, por todo lo que el Señor a través de su palabra hace, como también volvemos a creer que es uno que enseña y no es así. Uno se llena también del Dios Espíritu nos está Santo. enseñando. Karina, es tan hermoso escuchar el testimonio de todo lo que Dios ha hecho, no solo en tu vida, sino en la vida de los tuyos. Pero quiero que sepan algo, las promesas del Señor son reales y no dejan de cumplirse independientemente de cualquier pronóstico humano. Primero pasó con mi abuelo, Y con mi luego tu papá papá. también, porque ambos fallecieron en diferentes momentos. Lo que sí te puedo decir, ya luego en el caso de mi padre, que completamente devoto a la Santísima Virgen, con su escapulario consagrado y todo, la Virgen promete, y así se cumple, Amén. que no le va a faltar a nadie sus sacramentos y lo que necesite Y el para escapulario estar también. con Dios. Y contra todo pronóstico, porque tampoco fue acá, en el país, fue muy difícil la situación para tener sacerdotes cerca. Claro. Y finalmente, el día antes de fallecer, no sabíamos que iba a fallecer, pero ya había pasado un proceso maravilloso de bendición. Y una enfermera que sabía que siempre estábamos en busca de sacerdotes, aunque ya habían ido sacerdotes, siempre teníamos contacto, pero se había quedado con eso en la mente. Les buscó un sacerdote. Y ese día, oigan, porque aparecían de otras religiones, dijo, ¿ustedes todavía están interesados en un sacerdote? Porque hay uno hoy aquí. Dios. Siempre, siempre. Wow. Dígale que sí, que vaya. Y fue, le hizo su rito completo. Fue una cosa que marcó también mi vida, porque Dios estaba Claro. ahí. Incluso lo que hizo mi papá en ese momento, que no lo podemos compartir aquí porque ya llegó el tiempo y no quiero eliminar ningún detalle de la Amén. luz de Dios que iluminó ese día y esa Y presencia. marcó tu vida La para marcó toda la vida. definitivamente y ahí comprendí que sí, que esas promesas son reales y mi papá recibió todo lo que la Virgen prometió, todo, 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 y por eso sé que estaba ahí también. Qué hermoso. Y llegó el momento y mi papá estaba preparado. Karina, si en vez de estar Hermis aquí sentada, estuviera Jesús, ese Jesús del que has estado hablando estos 45 minutos, ¿qué le dirías? ¿Qué harías? Lo abrazara y me quedara como el discípulo amado, escuchando su corazón. Dios, las personas no tienen una idea Sí, de esta no la suelta. alegría que produce en el alma saberse amado Sí, por un amor incondicional y que los milagros, sí, lejos de ser algo inalcanzable o fuera de la realidad particular, son una constante si permitimos que Dios obre. Tenemos muchas debilidades y fragilidades humanas, amén. pero en nuestra alma hay un potencial que las trasciende. Cuando damos la apertura, el Señor va iluminando Claro. nuestra conciencia. Si hay algo que tiene valioso el ser humano, es la conciencia, porque en ella radica Dios. La certeza de Dios. Esa es la brújula. Luchemos por preservar nuestra conciencia y llamar al bien, bien y defenderlo, no permitir las tergiversaciones, porque es lo que permite que el mundo se oscurezca. Es tan hermoso lo que has dicho, por eso nos hemos pasado unos minutitos con el tiempo, pero yo quisiera pedirte que en 30 segundos dijeras unas palabras a tantas
personas que nos escuchan y que nos escucharán y que viven sin Dios y que no saben que pueden contar con Él, que viven como desgraciados porque viven sin la gracia de sentirse cobijados por Dios. Es una verdadera desgracia no contar con el respaldo de Dios. Si aún aferrados a Dios seguimos pasando tantas turbulencias, ¿qué será de aquella persona que las vive sin saberse confiado en una roca sólida? Amén. De hecho, tal vez algunas personas no lo saben, pero hay una red social que yo utilizo con frecuencia, que es la red social que ahora se llama X, Twitter, y tiene una historia, porque la primera palabra que sale en mi descripción es Dios mi roca. Amén. Dios es mi roca. Y eso tiene un mensaje muy profundo en mi vida, porque yo no digo que usted no va a tener tempestades, yo digo que va a tener probablemente más, aunque tendrá como una compensación una roca sólida a la cual afianzarse. No es que no tenga momentos de dificultad, de tristeza, no. Es que las va a tener con un sentido que le va a fortalecer. Las lágrimas, para que también no confundan, es un recurso humano para mostrar también en nuestro interior no solo la fragilidad, sino la grandeza de Dios, que a través de nuestra debilidad muestra su grandeza. Hermoso. Las lágrimas limpian nuestro corazón constantemente, porque es reconocer la grandeza de Dios, y el tiempo de la Cuaresma es el tiempo más oportuno para reconocernos pequeños ante Y el Dios, para mismo que Él haga el Jesús, milagro. así mismo, y el mismo Jesús ha dicho, si te has decidido a seguirme, prepárate para la prueba. O sea que la cruz hay que cargarla y llevarla con nosotros. Así que en 30 segundos te voy a pedir que yo sé que Dios todo lo escucha, que traspasa el televisor, todas las pantallas, no importa, una plegaria o una acción de gracias para todos nuestros televidentes y nosotras mismas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. ponemos en sus santas manos nuestras intenciones para que, en compañía de su Santísima Madre, nuestra Madre, la Virgen María, acoja nuestras preocupaciones, nuestras necesidades y, más importante aún, la luz que necesitamos en la vida, porque nos podemos equivocadamente dejar vencer por las tantas olas. Pero sabemos que si tenemos a Dios como nuestra roca firme, podremos subsistir. Amén. Pedimos su auxilio divino para que nos acompañe cada día, que ponga en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras palabras, toda su voluntad. Alabado seas. En el nombre de nuestro Gracias, Señor Señor. Jesús. Amén. Hermis, me viene algo a la mente y con esto finalizar. Este mes de marzo es parte también de estas embestidas de la oscuridad. Ujú. Se exalta a la mujer. No hay una mayor exaltación de la mujer que la Santísima Virgen María, de las virtudes y de la valentía. Con ese sí que cambió el mundo. Y por eso también, como dominicana que somos, recordar que hay una mártir dominicana que es el modelo de mujer que debemos observar de nuestra propia cultura y nuestro propio país, María Trinidad Sánchez. Pero de ella nadie habla. Sí. Se hablan de otras mujeres que promueven antivalores. En el caso de María Trinidad Sánchez, antes de ser fusilada por no delatar a su propio sobrino Francisco del Rosario Sánchez y los demás que estaban entregados a la causa nacional de nuestra soberanía dominicana, y sus palabras fueron: Dios mío, hágase en mí tu voluntad Bendito sea Dios. y sálvese la República Dominicana. Bendito Ese es sea el modelo Dios. de mujer que el Señor nos invita. Yo con a ver. esas palabras, Karina, porque no quiero sumarle más, no quiero dañarlas, no quiero. Con esas palabras quiero despedir el programa, darte las gracias, decirte que
sumamente complacida. Me llena de orgullo que contemos con mujeres como tú, con un corazón tan enamorado de Dios. Mujeres como tú en los medios para defender lo que son las virtudes, la verdad, para que nuestra iglesia, para que el Evangelio, la palabra de Dios prevalezca, para que los niños, las familias, todos tengamos voces que puedan defendernos allá afuera. Nos comprometemos a hacer al menos una Ave María por ti, por tus proyectos, por cada vez que alzas la voz para defender a Dios, para defender las virtudes y el Evangelio. Gracias del alma. Gracias. Gracias, Hermes. Gracias, gracias por decir que sí. A ustedes síganos en nuestras redes, están aquí debajo, Hermis Félix, Vida Integral. Coméntenos qué les gusta, sus pedidos de oración. Déjennos saber, porque esto lo hacemos con una única intención, y lo reitero y lo repito, dejar una huella de Dios en sus vidas, que todos sepan que pueden vivir sabiendo que no están huérfanos, que tienen un Padre, que tienen un Dios que los ha creado a imagen y semejanza. Que esta Cuaresma podamos vivirla verdaderamente llena de Dios. Gracias, familia. Gracias, Karina. Hasta el próximo sábado, donde nos encontramos a las 9 de la noche por Televida, el canal católico de la familia. Chao.